Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Patrick Cordero. Estoy aquí, Miriam Marenco y Sean. Y Sean Cordero. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de los temas muy interesantes de bancarrota y cómo el programa de bancarrota le puede ayudar a las personas que están mirando el programa ahora que ya pasaron los holidays, las navidades. Entonces hay muchas personas que quedan y dicen, oh my God, ¿qué voy a hacer ahora? Me quedé con todas estas deudas, tal vez se sobrepasaron un poquito con los gastos de regalos de Navidad y ahora llega la realidad, ya todas las fiestas acabaron y llegan la realidad que tal vez usaron esas tarjetas de crédito un poco más que realmente deberían. Y entonces, ¿qué se puede hacer ahora con esas deudas? Y eso vamos a hablar un poco de cómo la bancarrota puede ayudar en el caso que tiene usted ahora financiero. Primeramente, bancarrota es un gran beneficio. Sé que la palabra bancarrota tal vez intimida a muchas personas. Muchas personas no necesariamente entienden el proceso de una bancarrota, piensan que es un proceso legal y entonces tal vez se asustan un poco de la connotación de una bancarrota, pero en sí bancarrota es un gran beneficio. Bancarrota le va a ayudar a eliminar sus tarjetas de crédito, le va a ayudar a poder pagar las cosas que son necesarias como su casa, su carro, y poder tener un fresh start, un nuevo empezar. Es un programa que las compañías lo usan, los presidentes los usan, por personas que tienen mucho dinero, que tienen poco dinero, usan el beneficio de bancarrota porque entienden que bancarrota es un gran beneficio para ayudar a que usted tenga un alivio y volver a tener un fresh start, un nuevo empezar. Entonces, ¿qué es bancarrota? Bancarrota es un programa federal que le ayuda a eliminar deudas médicas, deudas de tarjetas de crédito, si usted tuvo alguna reposición de un carro, si usted tiene alguna deficiencia del foreclosure que tuvo en el pasado, y también le ayuda a reorganizar ciertas deudas. Si, por ejemplo, usted tiene atrasos con su hipoteca, si usted tiene atrasos con su asociación o los impuestos de su propiedad, usted puede hacer un plan de pago a través del capítulo 13 de bancarrota para poner al día esos atrasos. Bancarrota, no piensen que usted tiene que no tener trabajo o no tener propiedades para cualificar. Bancarrota es un programa que le ayuda a proponer un plan de pago en algunos casos para que usted pueda mantener sus propiedades. Usted no es que tenga que entregar todo. Usted puede tener casa, usted puede tener carro estando en una bancarrota. Y bancarrota es un programa que le va a ayudar a eliminar sus deudas a la misma vez que usted puede mantener sus propiedades. Si usted tiene cierto ingreso, ciertas propiedades, simplemente son factores que determinan qué tipo de bancarrota usted cualificaría, pero en sí es un beneficio. Usted puede proteger sus propiedades sin ningún temor que los acreedores le vayan a quitar esas propiedades. Bancarrota es, como digo, un gran beneficio que no solamente le va a ayudar a eliminar sus deudas de tarjeta de crédito, pero también proteger propiedades. Y hablará Sean después de un poco más de eso, pero quisiera concentrar que es un proceso que en realidad usted siente un alivio. Muchas personas que vienen a la oficina siempre me dicen, me da pena, no sé qué documento traer, estoy muy nerviosa. Y nuestra oficina, el trabajo de nosotros es colectar toda la información sobre su vida, sobre sus ingresos, sobre sus propiedades, para determinar, número 1, si usted cualifica para bancarrota, número 2, qué tipo de bancarrota usted cualificaría y ayudar que usted tenga ese alivio. En sí, para esa primera consulta no es necesario que usted tenga ningún documento. Si tal vez le llegó una demanda o un documento de la Corte Civil, usted tráigalo para que hablemos más
con esa información, pero no es necesario. El punto más importante es que usted haga esa entrevista, esa consulta, y que ya haga ese primer paso para hablar con nosotros. Nosotros estamos aquí para ayudarlos y en sí no es necesario que usted se preocupe tanto. Nosotros sabemos qué preguntarle a usted para que podamos ayudar en su situación. Gracias. Sí. Gracias, Miriam, por ese resto de bancarrota, los beneficios. Y realmente no hay negativos porque al final del día la bancarrota es para ayudar a usted, empezar con una nueva vida. Pero vamos a hablar un poquito antes de la bancarrota. ¿Qué pasa con los acreedores? ¿Por qué llega a ese punto de bancarrota? ¿Y cuáles opciones tienes? Entonces, la primera cosa es obviamente tener que tener deudas. Porque teníamos un cliente el mes pasado que pasaron y no tenían deudas. No sé qué pasó. Pero primero, más importante es que necesites deudas. Y también no importa cuál tipo de deudas puede ser, porque deudas vienen en varias formas. Puede ser tarjeta de crédito, puede ser reposesiones, puede ser préstamos personales, puede ser deudas medical. Todos esos deudas que tú puedes pensar son deudas que podemos eliminar en una bancarrota. Pero vamos a hablar con un ejemplo muy simple, una tarjeta de crédito. Si tienes una tarjeta de crédito, cada mes tú vas a recibir una carta, un statement con su pago minimal. Ese pago minimal es lo que tú tienes que mandar cada mes para tener ese tarjeta activo. Pero cada mes que tú mandas el pago minimal, lo que tú estás mandando son pagando los intereses. Entonces, cada mes que solamente estás mandando el pago minimal, realmente no estás pagando su deuda, estás pagando por el interés de esa compañía. Entonces, al final del día, no vas a pagar, no vas a eliminar sus deudas pagando su pago minimal. Entonces, si pasa algún tiempo y tú no pagues su pago minimal, la compañía de tarjeta de crédito van a cerrar esa cuenta. Y después se lo van a vender a una compañía de colección. Y ese trabajo del compañía de colección, tengo un trabajo y es solamente para recuperar el dinero. Ellos van a hacer todo lo que ellos pueden para casi coger ese dinero. Si es mandar cartas, mandar textos, llamadas, y eso es día a día. Y eso es por una gran razón porque clientes pasan por la oficina porque ya no pueden con los compañías de colección. Ellos llaman a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, cuando estás almorzando, cuando estás desayunando, todo, porque a ellos no importan. Lo que a ellos importan es coger dinero. Pero si tú no contestas esas llamadas, lo que va a pasar es que esos acreedores o los compañías de colección van a poner una demanda contra usted, una demanda en el corte del condado. Entonces, con esa demanda van a llegar a un juicio final y con ese juicio final, un final judgment, ellos te pueden embargarse los salarios, pueden embargarse los salarios hasta 25%, que eso es demasiado. Dos, pueden embargarse las cuentas de banco. Si tú tienes 10,000 en cuenta de banco, pueden ir y embargar ese dinero, o a veces pueden poner un lien o recuperar un lien en su propiedad. Si tienes una casa, pueden poner un lien en la casa. No puede ser un foreclosure, pero es casi como una deuda asociada con la casa. Entonces, si tú vas a vender la casa, refinanciar la casa, tienes que pagar ese lien primero como si era una hipoteca. Pero el beneficio de la bancarrota se llama el automatic stay. El momento que tú presentas o declaramos en bancarrota, tienes protección de bancarrota. Y como Miriam me estaba explicando, es una ley federal que es muy fuerte. Entonces, dicho eso, ya cuando declaras en bancarrota, tienes protección de bancarrota a donde los acreedores no te pueden llamar, no te pueden contactar y en muchas situaciones no te pueden demandar ahora ni en el futuro. Entonces, si vas a hacer un capítulo 7 o un capítulo 13, hay dos formas de bancarrota, un capítulo 7 que no es un plan de pago con la corte o un capítulo 13 que sí es un plan de pago con la corte pagando un porcentaje de sus deudas basado en sus ingresos, basado en el valor de sus bienes. En el mayor del caso estás pagando un porcentaje de sus deudas que es casi como una negociación. Entonces, lo que va a depender si vas a hacer un 7 o un 13, depende de su vida, porque cada persona es diferente. Entonces, tiene que pasar por la oficina. Ya sabemos los preguntas que tenemos que preguntar para ver cuál situación es el mejor por usted. Pero al final del día es su opción si tú quieres presentar su caso de bancarrota. Nosotros vamos a ser sus abogados para ayudarte y para explicar los beneficios y los negativos, porque algunas veces puedes calificar por un capítulo 7, algunas veces puedes calificar por un 13, algunas veces cualificas por los dos, pero al final del día vamos a explicar todo. Y va a ser su opción si tú quieres hacer un 7, si tú quieres hacer un 13, o simplemente tratar de negociar con los acreedores. Pero muchas personas piensan, ok, mira, yo debo 1,000 a un tarjeta de crédito, yo voy a llamar a ellos y tratar de negociar por 700. No es tan fácil como de esa manera, porque primero ellos van a pedir por documentos, porque estás pagando 700, a dónde llegas a ese número, a veces te llegan un plan de pago, que al final vas a pagar más lo que debías antes de anticiparte de pagar eso.
Entonces, antes de llegar a ese punto que es negociar con los acreedores, es muy importante hablar con un abogado para que nosotros te podamos recomendar qué va a ser la mejor opción por usted. Porque en muchos casos, clientes pasan por aquí y en esos casos no vale la pena hacer bancarrota. Es mejor negociar por esas deudas. Y nosotros ofrecemos ese servicio también. Un ejemplo, es muy diferente debiendo 10,000 a un acreedor en vez de debiendo 1,000 a 10 acreedores. Al final del día debes la misma cantidad, pero debes menos cantidades a más acreedores. Pero eso que vamos a hablar en su primera cita, sus ingresos, por qué llegas a ese punto, y vamos a recomendar la mejor opción para usted. Gracias, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en unos minutitos. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Ok, gracias por quedarse con nosotros. Vamos a empezar un poquito, vamos a hablar de los factores de bancarrota que influyen si vas a cualificar por un capítulo 7 de bancarrota o un capítulo 13 de bancarrota. Como explicamos al principio del programa, un capítulo 7 de bancarrota no es un plan de pago con la corte, normal es un proceso que demora 2 o 3 meses, pero es una liquidación de sus bienes. Si tienes bienes o propiedades, me va a hablar un poquito más de las propiedades. Y el capítulo 13, okay, que sí es un plan de pago con la corte. Es un plan de pago con la corte, normal tarda entre 3 a 5 años. Y en esos 3 o 5 años vas a mandar una mensualidad al corte, dependiente de los factores que vamos a hablar ahora mismo. Y en esos casos, en casi 90% del tiempo, estás pagando un porcentaje de sus deudas. Entonces, casi no estás pagando, en algunos casos sí estás pagando 100% de sus deudas, pero no estás pagando 100% de sus deudas en los mayores de los casos. Y el primer factor que vamos a hablar son los ingresos. Entonces, el primero son los ingresos. Entonces, los ingresos, primero vamos a mirar los ingresos del hogar. Entonces, un hogar son las personas que viven en su casa. Entonces, si vive con pareja, pero, por ejemplo, en ese caso es un poquito difícil de explicar, pero si es casado, fallando, separado en un caso de bancarrota, tenemos que contar los ingresos de su pareja, porque miramos los ingresos del hogar. Si vive con un hijo y su hijo está trabajando, si vive con sus padres, si ellos reciben Social Security, tenemos que contar los ingresos de la propiedad para al final contar los gastos de la propiedad, porque si estás compartiendo la renta, si una parte está mandando la mitad de la renta, la otra parte está mandando la otra mitad, tenemos que contar los ingresos de los dos porque vamos a contar los gastos de los dos. Obviamente vamos a contar todos los gastos de las dos personas. Un ejemplo muy simple de las dos personas. El gasto de las comidas por 2 personas, el gasto por ropa, por carro, por seguro del carro, seguro de vida, seguro de salud, comida, luz, electricidad, todo lo que tú puedes pensar. Vamos a ver todo en una tabla y en esa tabla vamos a ver si al final del mes hay dinero disponible. ¿Okay? Si hay dinero disponible, vamos a hacer un ejemplo. Estás ganando entre tú y tu pareja $5,000 al mes, pero tienen gastos de $4,800
¿qué sucede? Que hay 200 de dinero disponible al final de ese mes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es preparar un plan de pago a donde tú vas a pagar ese 200 de dinero disponible durante un plan de pago de 3 a 5 años. Entonces, en ese ejemplo, vas a pagar un porcentaje de sus deudas, porque si tú debes 50,000 en deudas, vas a pagar 200 por 60 meses o 36 meses, que si es 60 meses, o sea, suma a 12,000 para eliminar todas sus deudas. Entonces, en ese ejemplo, estás pagando un porcentaje de sus deudas basado en los ingresos y gastos del hogar. Hablando un poquito más de los ingresos, vamos a mirar todos los ingresos que entran en la propiedad. Si es de su trabajo, si es de un negocio, si es ayuda de un familiar, si es un retiro, si es en pensión, todo el dinero que entra en su cuenta de banco cuenta con un ingreso. Entonces muchas personas pasan por la oficina, mira, yo no tengo ingreso para pagar mis cosas, pero cuando miramos sus cuentas de banco estamos mirando que ellos están recibiendo casi 3, 2, 4,000 al mes de ayuda familiar. Y eso afecta el caso de bancarrota, porque vamos a mirar todos los ingresos. Entonces, contando todos los ingresos con todos los gastos, vamos a calcular un plan de pago. En el contrario, si hacemos un cálculo de sus ingresos y sus gastos y no hay dinero disponible al final del mes, eso significa que cualificas por un capítulo 7. Un capítulo 7 no es un plan de pago con la corte. No sé cómo explicar al principio, va a ser un programa que demora, un plan de pago que demora entre 2 o 3 meses. Presentamos el caso de bancarrota, hay un corte que tiene que atender, no es corte, es una llamada con la fiscal confirmando su identificación, demora 15 minuticos, esa es la única cita que tiene que atender, y después en un mes recibes el discharge, la descarga, y ese es el documento que tú recibes al final del capítulo 7 o el del capítulo 13, diciendo casi su certificado que ya completaste la bancarrota y elimina todas sus deudas. Entonces, eso hablando un poquito de los ingresos, cuál miramos para calcular si cualificas por un 7 o un 13. Ahora Miriam va a hablar un poquito más del segundo factor, que son sus bienes o propiedades. Sí, buenas tardes. Este es un factor que a mí me gusta hablar mucho porque muchas personas cuando dicen no puedo pagar mis deudas, siempre se hablan o piensan más que el ingreso va a determinar si tienen que pagar o no a sus deudas. Pero a mí me gusta dar el ejemplo que tienen que ver que cuando uno está hablando de la habilidad de pagar sus acreedores, no es solamente necesariamente el ingreso que entra mensualmente, pero también qué valor usted tiene ahora, qué propiedades usted tiene que pudiera vender para obtener algún dinero para pagar sus acreedores. Supongamos, por ejemplo, que usted está completamente desempleado, no está entrando ningún ingreso, pero usted tiene, por ejemplo, una propiedad de inversión que está paga, usted tiene 2 carros que están completamente pagos. Bueno, eso es valor que usted tiene. Si usted, por ejemplo, sometemos un capítulo 13, el fiscal tiene derecho de quitarle esas propiedades, liquidar, vender esas propiedades, coger el dinero y básicamente pagar sus acreedores. Supongamos, por ejemplo, que usted tiene 2 carros, que usted tiene, cada carro tiene un valor de $20,000 y después de tomar la protección del carro principal, le sobra cierta cantidad, vamos a decir, sobra $20,000. Ese es el dinero que queda disponible para pagar sus acreedores. Usted puede hacer un capítulo 7 y entregar esa propiedad, o hacer capítulo 13, mantener esa propiedad, y usted va a proponer un plan de pago que va a pagar ese valor para proteger los carros. Entonces, la habilidad no es solamente el ingreso, pero es propiedades que usted quiere proteger. Ahora, también no es solamente hablar de las propiedades que usted tiene ahora. Ahora, cuando hablamos de propiedades, son propiedades de todo tipo. Si usted tiene carros, si usted tiene jet ski, si usted tiene botes, si usted tiene trailers, si tiene dinero en sus cuentas de banco, si usted tiene cuentas en otro país, si usted tiene propiedades en otro país, o es propiedades en cualquier lugar que usted tenga. Tal vez usted tiene una propiedad, pero está a nombre de otra persona. Eso también se considera una propiedad de usted si es realmente un interés que usted tiene. Y no solamente lo que usted tiene hoy, pero también lo que usted ha transferido, vendido, regalado en los últimos 2 a 4 años. Muchas personas en anticipación de hacer bancarrota empiezan a vender propiedades o transferir propiedades pensando que al no tener nada a su nombre, los acreedores no pueden colectar contra la persona. Pero eso es muy equivocado. Si usted, por ejemplo,
vamos a suponer, vendió un carro el mes pasado por $20,000. Ese dinero, la corte va a mirar como dinero que usted tenía disponible en ese entonces para pagar sus acreedores. Si usted, por ejemplo, me dice, mira, Miriam, yo le debía $5,000 a mi amiga, pero entonces le tenía que pagar, yo le pagué a mi amiga $5,000 que yo le debía. Su amiga en realidad es un acreedor, igual que American Express, igual que Chase, Bank of America, no tiene ninguna preferencia legalmente. Significa que en el momento que usted transfirió o le pagó la deuda de $5,000 a su amiga, usted hizo una transferencia a ella que afectó a los otros acreedores. Entonces, el valor de su propiedad se considera esa transferencia de los $5,000. Y eso es todo, porque como le dije, muchas personas empiezan a transferir todas propiedades sin pensar que tal vez eso le afectaría en su bancarrota actualmente. Entonces, cuando hablamos de valor de propiedades, estamos hablando no solamente de lo que usted tiene hoy a título a su nombre, pero también lo que usted ha vendido, regalado, transferido. Y muy, muy importante, porque esto sí es lo que afecta a personas, yo creo que sin ellos realmente considerar. Recuerda que legalmente en los ojos de la ley, si usted está en el título de una propiedad, si usted está como dueño en una cuenta de banco, usted es dueño legalmente. Pasa mucho que, por ejemplo, yo tengo clientes que me dicen, mira, mi mamá me agregó al título de la propiedad de ella, pero esa propiedad no es mía, es de ella. Bueno, si usted está en el título de la propiedad, legalmente usted tiene un interés, usted es dueño de esa propiedad y el valor de esa propiedad, que tal vez el entendimiento de su mamá, no de usted, se considera como propiedad para la persona que está haciendo bancarrota. Igual, por ejemplo, si yo tengo una cuenta de banco y Sean empieza a depositar el dinero de él en mi cuenta, porque está en mi cuenta, se considera como mi dinero. Entonces, todas estas cosas son cosas que nosotros como abogados tenemos que revisar con mucho cuidado, porque muchas personas tampoco se dan cuenta que esas transferencias, prestando el crédito, le afectaría en un futuro si quieren hacer bancarrota. Nuestro trabajo es no solamente que usted pueda eliminar sus deudas y sentir un alivio, pero proteger cualquier propiedades o ingreso que usted tenga. Por eso es que hacemos muchas preguntas en nuestra entrevista para determinar que usted es un buen candidato para bancarrota y que bancarrota es realmente un beneficio en el caso de usted. Entonces, hablaremos más. Fue un placer hablar con ustedes hoy. Hablaremos más en un próximo programa. Bueno, hasta luego. Gracias. Buen día. Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza